la sociedad. Regresamos. Pues qué bueno que continúa con nosotros en esta interesante charla con el doctor Antonio Navarro Manjarres. Doctor, uno de los problemas graves del colon y del que mucha gente se queja son los famosos divertículos. ¿Cómo se originan los divertículos en el colon? Bien, este también es una enfermedad muy interesante, es muy frecuente, sobre todo en el norte de la República. La razón es muy sencilla, se relaciona también con la falta de ingesta de fibra frecuentemente en los alimentos, todos los días comer granos, cereales que contengan fibra como son trigo, avena, frutas, verduras. En Chihuahua pues estábamos muy lejos de las zonas del centro donde se producían mucho las frutas, las verduras y nos llegaba realmente muy poco de este tipo de alimentación y nuestra dieta básicamente nosotros para atrás consistía en carne, tortillas de maíz, chile, frijoles, café y esa era la dieta básica del chihuahuense y a veces tomate, a veces un poquito de cebolla, qué sé yo. Afortunadamente pues han llegado varias cadenas comerciales que nos han traído diferentes tipos de frutas, de verduras, no falta, ahora sí ya no hay pretexto, ya además hay mucho más educación en esto. El tránsito en el intestino grueso es muy favorecido por la fibra presente dentro, no soluble, no digerible, presente dentro del intestino grueso, que ayuda al movimiento intestinal con facilidad. Cuando nunca se ha comido fibra o no se ha comido las cantidades suficientes y además hay factores hereditarios con un mal tejido colágeno, se desarrollan pequeñas herniaciones, sobre todo en el intestino grueso del lado izquierdo, lo que sería el colon sigmoides. Estas pequeñas herniaciones semejan como unos globitos pequeños que son de una sola capa, la capa más interna del intestino, que desafortunadamente es una capa muy delgada. Estos globitos protuyen a través de una capa de las capas musculares de la pared intestinal y de la capa serosa, que es la capa de resistencia. Y estos globitos son muy frágiles, tienden a infectarse, producir inflamaciones frecuentes dentro de ellos. Otra cosa que puede suceder es que se perforen y producir peritonitis, porque al perforarse lo que va a salir allí pues es lo que transita por allí, que es excremento, es materia fecal. Y la materia fecal pues en su mayoría, el 90 y tantos % de ella no es otra cosa más que bacterias aerobias e anaerobias. Entonces nos va a producir una infección muy grave, muy severa adentro de nuestro abdomen, que en ocasiones requiere cirugía de emergencia y en ocasiones puede llevar al paciente a la muerte. Otra de las cosas que pueden producir estos divertículos son sangrados masivos, que cuando se requieren en una forma arbitraria, quizá más de 6 paquetes de sangre de transfusión en un paciente, el paciente tiene que ser sometido a cirugía, porque el paciente seguramente no va a dejar de sangrar y va a requerir cirugía para evitar un fallecimiento o una complicación mayor. Estas serían las complicaciones de estos divertículos y las razones de por qué se producen. La buena noticia, por así decirlo, es nada más 16 de cada 100 pacientes que tienen divertículos van a tener complicaciones como perforaciones, cuadros de infección, hemorragias, todo esto. Los demás pacientes, el 84% de los pacientes nunca en su vida van a tener un problema. Pero una vez que han tenido un cuadro de perforación o de sangrado, la posibilidad de que vuelvan a tener otro aumenta muy importantemente, hasta un 50-60%. Entonces la recurrencia es importante. Quizá el segundo cuadro, si no se requirió cirugía en el primer evento, vale la pena pensar en una cirugía, aunque sea un poquito electiva, aunque se pueda controlar con medios médicos. Lo más probable es que lo mejor sea operar al paciente. Es operar al paciente. Posteriormente, si uno no se atiende de los divertículos, tengo entendido que se transforman en algún otro padecimiento, ¿no? No, de ninguna manera no. Hay que operarlos y se quitaron. Sí, los divertículos es suficiente enfermedad. Este padecimiento no se transforma en cáncer, no se transforma en ninguna otra cosa más que en todas las problemáticas que nos ocasionan, que es sangrado masivo, infecciones severas, peritonitis. Fundamentalmente ese es el problema. Es el problema fuerte. Habla usted ahorita de cáncer, doctor. ¿Qué origina el cáncer de colon? La misma mala... Maravillosa pregunta. Yo pienso, nadie sabe las causas de los cánceres, excepto de alguno que otro, por ejemplo.
El cáncer del cuello de la matriz, pues ya se sabe que está ocasionado por el famoso virus del papiloma humano en un 90 y tantos %, y hay otro pequeño porcentaje que se desconoce la causa. Sin embargo, en la enorme mayoría de los cánceres, la causa es desconocida. En el colon, lo único que yo he visto en los estudios más recientes que hay en la Universidad de Harvard, hubo recientemente un estudio muy bueno donde se quisieron correlacionar varios factores con la frecuencia de cáncer de colon, que sí podía estar y que no podía estar asociado a cáncer de colon. La mala noticia para la gente que somos de acá del norte, que comemos mucha carne, es que la carne roja es un factor que sí definitivamente incide en la presentación y en la frecuencia del cáncer de colon. Pero no es el único, es el que se logró estadísticamente comprobar que es un factor que sí incide en la presentación de cáncer de colon. Sin embargo, pues desde luego los factores genéticos hereditarios, hemos visto muy frecuentemente que si dentro de una familia hay un hermano que tiene cáncer de colon, lo más probable es que haya uno o dos más hermanos que vayan a tener cáncer de colon. Los factores hereditarios son muy importantes, sí, así es. Entonces, el cáncer de colon es quizá el cáncer más prevenible de todos los que hay. ¿Por qué? Porque haciendo un estudio de colonoscopía, un estudio de endoscopía del colon, revisando todo el colon bajo visión directa con una cámara de alta definición que nos da imágenes reales, tiempo real, vamos a encontrar lesiones que sean pólipos, que no son más que carnosidades anormales que se desarrollan en cualquier parte del intestino grueso. Que no son malignas en un inicio, son premalignas en la mayoría de los casos, y que con el tiempo se van transformando en malignas, van distorsionando su arquitectura, su genética, hasta que se convierten en cánceres inicialmente in situ y posteriormente en cánceres invasores con metástasis y todo esto. Si la gente se hiciera una colonoscopía a partir de los 40, 45 años, una colonoscopía cada 5 años, seguramente la frecuencia de cáncer de colon iba a disminuir mucho. Estos serían pacientes que no les encontrábamos pólipos. En pacientes en los que encontramos pólipos, pues encontramos que lo que tenemos que pensar es que es un intestino, un colon enfermo, que va a estar produciendo pólipos, y estos pólipos, como son los precursores del cáncer, lo que tenemos que hacer es estar revisando al paciente frecuentemente en búsqueda de pólipos. Quizá convendría, una vez después de encontrar los pólipos al año, hacer una nueva colonoscopia por si perdimos alguno, y después cada 2 años durante toda su vida hacer una colonoscopia para revisar y buscar estas lesiones que son pólipos, para que el paciente nunca desarrolle un cáncer de colon. ¿Es diferente el pólipo a los divertículos? Radicalmente, sí. El pólipo es una carnosidad que nosotros vemos. Es una pequeña bolita o una gran bolita de carne, ¿sí? Que como dijimos hace rato, es una lesión premaligna, no maligna inicialmente, y al quitarla, pues como que vacunamos al paciente, ya no hace cáncer de colon en ese momento. Así es. Y el divertículo no, el divertículo es la capa más interna del intestino grueso, se migra a través de las otras 2 capas de la pared del intestino grueso hacia el exterior en forma de un saquito o de un globito. Es una capa muy delgada, que es muy delicada, que puede sangrar, que se puede perforar, que puede infectarse, pero no tiene nada que ver con el cáncer de colon. ¿Y este cáncer puede ser curable, doctor? Bueno, las estadísticas que nosotros manejamos en el hospital, que son muy similares a las americanas, sabemos que más o menos el 50% de los pacientes que recibimos con cáncer de colon va a sobrevivir, y el otro 50% desafortunadamente no. Los que lleguen a detectarse a tiempo. Desde luego. Los que no tienen invasión a ganglios, los que no tienen metástasis, los que están muy localizados, son tumores pequeños, pues todo eso influye mucho en el pronóstico del paciente. Desafortunadamente muchos pacientes llegan muy tardíamente, y lo único que podemos ofrecer es un poco más de vida con una mejor calidad de vida. Pero el otro 50% les va muy bien, muy bien, pueden seguir su vida perfectamente bien. Y la salvedad es, bueno, pues tienen que hacer después de lo del cáncer de colon y durante su seguimiento de 5 años y todo esto, tienen que seguir haciéndose colonoscopia toda su vida, porque pueden crear otro cáncer posteriormente en el colon. Si en un momento dado se llegaran a extirpar estos pólipos de alguna manera, no sé, recortando un poco el colon y todo,
pueden ser que regresen en algún momento este padecimiento. Sí, ¿verdad? definitivamente sí. La forma de quitar estos pólipos es a través de la misma colonoscopía, de la misma manguera con cámara. Así Nosotros hacemos una cirugía endoscópica a través del intestino, cortamos con un asa especial que lleva corriente eléctrica este pólipo y con una canastilla lo retraemos y lo mandamos a patología siempre para revisarlo. Para checar Que salga, pues sí, la posibilidad es muy buena porque es un intestino enfermo, productor de pólipos, y por eso se tiene que estar haciendo el paciente un chequeo más o menos cada 2 años. Antes, si son muchos, o cada 2 años por lo menos, para estar revisando la presencia de nuevos pólipos. Doctor, tenemos el no grato primer lugar. Teníamos el segundo lugar y hoy nos reportan las estadísticas que tenemos el primer lugar en obesidad. Esto afecta mucho, sobre todo, bueno, en su especialidad vemos que ahí llega mucha gente obesa y con muchos problemas. Sí, bueno, la obesidad desafortunadamente tiene mucho que ver con muchos procesos metabólicos. Y también obviamente con la falta de ejercicio, que el ejercicio activa mucho el sistema inmunológico, que defiende el cuerpo de muchas malignidades, de muchas enfermedades. Obviamente la persona que es obesa pues tiende a ser muy sedentaria y a no hacer ejercicio. La gente que tiene una obesidad importante, un grado 2, un grado 3 de obesidad, hasta la obesidad mórbida, tienen muchas más posibilidades de hacer cáncer de cualquier parte del cuerpo. Está asociado a cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, prácticamente todos los cánceres, la obesidad. Sí. Ese es quizá producto de algo que a mí me parece un poquito un contrasentido, ¿verdad? Porque la obesidad pues quizá se antoje pensar en países más industrializados, donde se come comida más procesada, comida chatarra. Pero nuestro país pues no es un país industrializado ni rico, mucho menos, ¿verdad? Entonces lo único que se ha logrado es que la comida chatarra que nos han enviado de los países industrializados la hemos consumido perfectamente bien y hemos dejado de lado pues las comidas sanas, que son el pescado, pues, el pollo, un poco de carne de vez en cuando, muchas frutas, muchas verduras y todos los granos y las harinas. Sí. Bueno, las harinas deben ser no procesadas. No procesadas, idealmente, sí, así es. Eso es lo que se recomienda principalmente. Todo este tipo de alimentación también desemboca en otro problema que es muy común en los mexicanos, que son los hemorroides, ¿no? Sí, desde luego, al no haber fibra en el intestino y al no haber suficiente ingesta de agua, el intestino tiene un mal manejo en el paso de la materia fecal y en sus movimientos. Sí. Se vuelve muy lento, batalla mucho para movilizar toda la materia fecal. El paciente tiende a pujar y el pujar hace que aumente la presión en unas venas que normalmente se encuentran en el canal anal, que se llaman venas hemorroidales. Sí. Al aumentar esta presión ahí, pues se hacen saculaciones grandes que se llaman venas hemorroides, las famosas hemorroides que la gente en la calle las conoce como almorranas. Poco a poco van progresando si no han tenido un tratamiento, un cambio de dieta, y hasta que llegan a ser grandes bolsas, grandes lesiones que o sangran mucho o producen dolor o se trombosan, quiere decir que se les hacen coágulos dentro, o pueden llegar a ser abscesos, grandes abscesos, infecciones de una hemorroide que se trombosó y se infectó y que requieran cirugía. Actualmente también manejamos mucho las hemorroides internas con un método de ligadura por endoscopía, las internas. Sí. Aunque antes de llegar a esto, pues usamos medicamentos, cambios de dieta, le pedimos al paciente que tome agua, que tome fibras solubles que se venden en botes, pues, si no las toman en la alimentación, por lo menos que la compren en la farmacia y que se la tomen en la noche, y eso ayuda mucho al paciente para que tenga un adecuado movimiento intestinal y evitar que el paciente tenga que pujar o pasar 2, 3, 4, 5 días sin regir. Este tipo de tratamiento del que usted habla de los ligamentos, esto evita lógicamente la dolorosísima cirugía. La cirugía sí tiene fama de ser extraordinariamente dolorosa. Los analgésicos han mejorado mucho, ya los analgésicos disminuyen mucho el dolor. Sin embargo, una cirugía en esa zona, de todas maneras, primero como que dicen pues, que nos operen en esa parte, como que no sería muy agradable. No pensar en la primera evacuación,
es así como es una pesadilla, yo creo. Sí, claro. Sin embargo, el dolor ya es mucho menos, ya ha disminuido mucho. El chiste en esta enfermedad es tratar de no llegar a la cirugía y tratar de remediarlo antes de que se presente la necesidad urgente, imperiosa de una cirugía. Estamos platicando con el doctor Antonio Navarro Manjarrés. Como mencionamos en un principio, él está en el Hospital Cristos Muguerza, pero puede estar en cualquier hospital porque pues tiene la facilidad para estar con ellos. ¿Nos podría dar usted su teléfono, doctor? Claro, sí, cómo no. Estoy en el Hospital Cristos Muguerza del Parque. El teléfono de mi consultorio es el 415-3634 y mi teléfono celular, que está abierto las 24 horas, es el 614-173-1602 y el Nextel es el 233-6045. Los dos teléfonos están abiertos las 24 horas. Y bueno, pues estamos para servirles. Si alguno de ustedes, ojalá no lo requieran, pero si tienen algún problema de este tipo, pues no duden en llegar con el doctor Antonio Navarro Manjarrés, y como les dije en un principio, es uno de los mejores cirujanos digestivos que actualmente están en nuestro estado. ¿Algún mensaje final, doctor? Bueno, pues yo pienso que el paciente que tiene algún síntoma o algún malestar digestivo, no se automedique ni recurra al internet. Para eso estudiamos nosotros los médicos, somos sus asesores, ustedes nos contratan y nosotros, nuestra obligación es explicarles cuál es su problema y decirles cuáles son las alternativas de tratamiento. Nosotros recibimos en los consultorios cada vez más gente que se ha automedicado por el internet o con miedos infundados por la información que viene en internet. O por consejos a veces de las comadres o de los hermanos, tómate esto y con esto te vas a aliviar. Desde luego que sí. Para eso estamos nosotros. Consúltenos, vayan a una consulta, no hagan desidia, no esperen a que sea muy tarde y probablemente los medicamentos que empleemos eviten una cirugía o alguna complicación mayor. Esto de la automedicación, y qué bueno que lo toca, doctor, se ha generalizado en nuestro país, desgraciadamente, y es porque en muchas ocasiones los pacientes llegan a ser problemas severos, porque es lo mismo administrar un medicamento, quien sabe cómo trabajar, que después tomar eso que aquí dice en el internet que haces, que lo menciona, doctor, usted mande un consejo que la automedicación pues no es buena en ningún aspecto, ¿no? No, definitivamente no. La automedicación conlleva a muchos errores, a dilación en el diagnóstico de alguna enfermedad y desde luego quizá a veces un mal tratamiento, un tratamiento equivocado de las enfermedades que está padeciendo el enfermo. Una muy buena medida que pues, se ha desvirtuado un poco, que tomó el gobierno, fue la de la prohibición de la venta indiscriminada de antibióticos en las farmacias, donde le decía tómese 2 pastillas de esto y con eso va a tener. Cuando sabemos que los antibióticos necesitan por lo menos 7 días para tener un adecuado efecto, mínimo 7 días para tener un adecuado efecto, a la dosis adecuada, por el tiempo adecuado. De otra manera, las bacterias conocen el antibiótico, hacen resistencias y ese antibiótico ya no sirve para nada. ¿Resulta contraproducente? Definitivamente sí, se tiene que dar antibióticos adecuados al tipo de infección que tiene el paciente, por el tiempo adecuado y por la dosis adecuada. De otra manera no sirve para nada, es tirar el dinero a la basura y además arriesgarse a una complicación importante. Y dijo usted otra cosa importante, doctor, se debe tomar por el tiempo en que se le recetó, porque si interrumpen el medicamento, sobre todo los antibióticos, puede generarse esto, ¿verdad? Que el organismo crea anticuerpos y de alguna manera pues ya no. De hecho, los que crean anticuerpos, y no son anticuerpos, las bacterias tienen una fábrica química dentro de su sistema para resistir al antibiótico. La bacteria que no le dieron suficiente antibiótico, le dan chance, por decirlo así, de conocer al antibiótico y de crear en su laboratorio interno sustancias que evitan que el antibiótico los mate. Pues de tal forma que la siguiente vez que tomen ese antibiótico no les va a hacer absolutamente nada. No les va a hacer nada. Por favor, no se automediquen, para eso estudiaron los médicos, para recetarnos. Ellos saben muy bien los tratamientos, el tiempo y en forma que los deben
los deben administrar, suministrar. Le agradecemos mucho, doctor Antonio Navarro Manjarres, que haya estado aquí con nosotros. Esta es su casa, cuantas veces quiera venir e ilustrarnos y darnos un consejo, porque muchas veces creemos que automedicándonos vamos a salir de nuestros problemas y esto sale contraproducente. Así es, no, pues muchísimas gracias a ustedes, agradezco mucho la invitación, fue muy agradable estar con ustedes y el día que ustedes me inviten, pues aquí estaré con ustedes con todo gusto. Pronto le hablamos otra vez, doctor. Muy amable. Y a ustedes muchas gracias, regresamos en un momento más con alguna noticia para después. De la sociedad, continuamos. En la antesala de la muerte ya todos son iguales. No importa su historia. Si eran criollos o de raza. Si fueron lanzados a la calle o se perdieron por descuido. Si tuvieron dueño o son hijos del olvido. Esperaban ser rescatados y nunca llegaron por ellos. La muerte sí. La muerte sí les llegó sin entender a qué vinieron. Sacrificarlos no es la solución, sino evitar que nazcan. Esteriliza ya. Sé parte de la solución, no del problema. Desde la sociedad, regresamos. Continúan con nosotros en su programa Desde la Sociedad. ¿Qué pasó, Víctor? Muy interesante la plática. Por eso. Muy interesante la plática del doctor. Oye, qué bárbaro, que sí. De veras cómo a veces hay cosas que desconocemos, que no sabemos y que son bien simples. ¿Verdad? Porque, bueno, pues una buena alimentación como lo que nos comenta el doctor, sí, para evitar esa problemática de la que habló, pues es elemental y... Son muy simples, pero no las llevamos a cabo. No las llevamos a cabo porque entonces, a lo mejor no tenemos la alimentación adecuada, Víctor. Esto de tomar mucha agua, de comer fibras, de todas estas cosas, bueno, pues son muy importantes, ¿verdad? Pero bueno, hay que seguir todo este tipo de pláticas. Claro. Estamos al aire, en un momento más me comunico, por favor, si son tan amables. Es que tengo una llamada, pero estamos al aire y ahorita les contestamos. ¿Ya puedo continuar? Sí, ya, adelante. Gracias, sí, tú y luego. Lo que pasa es que, mira, muchas veces, te digo, nosotros estamos totalmente olvidados
por la cultura que tenemos de producir o de consumir ciertos alimentos. Por ejemplo, hablaba el doctor de la facilidad y de todo lo que tiene como bueno el comer fibra, y es una cuestión de cultura, porque la fibra o el pan integral, por ejemplo, sí, casi no lo consumimos, porque no tiene ese sabor tan agradable que tiene la harina blanca, pero tampoco es tan dañino como la harina blanca. Así Eso se consume, se procesa por el estómago mucho más fácil. Entonces nos hace falta la cultura de consumir esos alimentos. Luego ya que comienzas a consumirlos, te acostumbras a ellos y se te hacen agradables al paladar. Definitivamente sí, en algún momento es hasta un poco más sabroso el pan integral si le llegas a tomar el sabor, ¿verdad? Es como los vinos, ¿no? Los es. vinos, cuando recién los toma uno por primera vez, sabe re feo, así como amargoso. Sí. Pero ya después le agarras el rumbo y no, me viene nada. Caray, a mí nunca me pasó eso. Hijo de la mañana. No me pasó eso. Bueno, fue muy interesante. El ejercicio también, Víctor, así el es, ejercicio, caminar 20 minutos, media hora diaria, ayuda mucho porque... Y tomar agua, sobre todo agua, olvidarse de los refrescos. México somos uno de los países que más refrescos consume, sí, y es el que tiene los más grandes problemas de obesidad. Definitivamente. Así es, Víctor. No, muy buena, muy interesante la charla, muy interesante la plática. Qué bueno que tuvimos oportunidad de escucharla. También la plática que tuviste con el diputado Mendoza, muy bien, muy ilustrativa, con mucha capacidad el diputado. Sí, claro, no, pues es una persona que conoce muy bien la problemática, sabe muy bien el teje y maneje, no en balde es el presidente del comité municipal del PRI y al mismo tiempo diputado local. Así y por ahí decía que otras cosas más, ¿no? Pero varias cosas. Varias cosas más. Bueno, pues tiene la capacidad, a pesar de su juventud, pues tiene la capacidad del diputado Mendoza. Así es, don Héctor. ¿Y de notas interesantes qué tenemos, don Héctor? Pues así muy interesantes, Víctor. Traíamos una por ahí que ahorita es bueno mencionarla porque déjame ver si por aquí la tenía, nada más que ya con la plática que tuvimos con el doctor se nos fueron las notas, pero sí tenemos una o dos. Porque sí ha habido información importante que se ha generado en las últimas horas. Por lo pronto, pues el asunto del clima, oye, comienza a llover, hay algunos lugares de la ciudad en donde ya está lloviendo y eso es bueno, ¿no? Sí. Empezamos a caer ya en una situación en donde creo que toda esta semana, lo que resta de la semana, que bueno, pues la estamos iniciando, vamos a tener temperaturas agradables que varían entre los 25, 26 grados hasta los 31 máximo. Así es. O sea que vamos a estar bajo una temperatura... Sí. Agradable. En este momento está cayendo un poco de agua, ¿verdad? Así es, y está refrescando ya, se siente, pero en la mañana a mediodía estuvimos a 33 grados. A 33 grados, fíjate que uno de los principales y de los más graves problemas que tenemos en México son los de migración. Nos quejamos por cómo nos trata a nuestros connacionales cuando van a Estados Unidos nos quejamos de cómo nos tratan los del norte, pero no volteamos a ver cómo tratamos a los del sur. Y que es peor, es peor. Y durante el sexenio pasado y el antepasado, bueno, pues esto se puso más difícil todavía para toda esta pobre gente que busca llegar al sueño americano, que cada día se está restringiendo más y que en un momento dado, bueno, pues se les va a acabar el paso. Entonces, bueno, hasta el momento han sido 690 servidores públicos los que han sido cesados. Y se me hacen pocos, empezando desde que cambió el régimen y pues cambiaron a esta señora que era un problema grave ahí en migración, ¿no? 690. Van cesados hasta el momento y yo creo que son muy pocos, y además que hay que cesar a los que no son de migración, pero que encuentran en el camino a esta pobre gente que lo que traiga se lo quitan, toda la policía de migración y los estatales y los federales y los municipales. Es realmente una tragedia la que pasan todos estas gentes que quieren llegar a Estados Unidos. Así es, lamentablemente. Oye, hay una noticia que ha dado vuelta y que me llamó mucho la atención y me llamó a risa. Yo creo que este cuate sí ya se fumó la marihuana que quiere
que quiere Está hablando de tu presidente. Hijo de paro. Es el mejor presidente de todos los tiempos. Además, fue el mejor presidente que Benito Juárez. El favor. Imagínate nada más, Cabrón, sí es